Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu imagen, tu estilo, sin edad. Hoy vengo a contarles la fascinante historia de un objeto que las mujeres siempre tenemos en el bolso, que estoy segura que hace parte de la historia de vida de cada una de nosotras y que cuenta con una historia de hace 5.000 años atrás. Hoy vengo a hablarles del lápiz labial. No se imaginan la cantidad de historia que hay detrás del lápiz labial. Hay historias de poder, de escándalos, muchos escándalos. Incluso hubo una época en que el lápiz labial estuvo relacionado con la brujería. Ustedes se pueden imaginar eso, una locura. Los primeros registros del uso del labial fue en el antiguo Egipto hace más de 5.000 años. Las mujeres egipcias se coloreaban los labios utilizando pigmentos naturales, como la cera de abeja, entre otras cosas. Uno de los pigmentos más famosos era el carmín. El carmín ayudaba a que el rojo fuese más intenso, pero realmente ese rojo, oigan esto, ese rojo tan famoso del lápiz labial en Egipto lo conseguían a través de la tritura de insectos. Me imagino eso y de verdad, o sea, me da como cosa, me da como grima. Una de las mujeres más conocidas por el uso del maquillaje en Egipto, por supuesto, fue Cleopatra. Esos ojos tan maquillados, tan marcados, que la hizo tan famosa, era porque el maquillaje en Egipto no era un símbolo nada más de belleza, sino era un símbolo de estatus, de poder. Pero cuando avanzamos en la historia, el significado del maquillaje va cambiando y, por supuesto, el uso del labial también. Por ejemplo, en la antigua Grecia, los labios pintados los asociaban con las prostitutas. En algunos casos, incluso existían normas que obligaban a las mujeres que ejercían esta profesión, que las obligaba a ellas a utilizarlos. De esta forma podían identificarlas. Incluso ellas eran castigadas muy fuerte si ejercían esta profesión y no utilizaban el labial, porque era como que estuviesen engañando a la sociedad. Ya con la llegada del cristianismo a Europa, el maquillaje, que fue tan fuerte, el maquillaje o el lápiz labial lo asociaban con el pecado. Y incluso en muchas partes lo asociaban directamente con el diablo. Ya en Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra fue más fuerte, me parece, porque Inglaterra sí llegó a condenar, a crear leyes que condenaban el uso del labial. Se decía que si una mujer, que si un hombre era seducido por una mujer que había utilizado el lápiz labial, podría estar considerada como bruja o que estaba utilizando brujería. Incluso, miren, oigan esto, incluso se les llegó a permitir a los hombres que si ellos durante el matrimonio llegaban a sospechar que su actual esposa había utilizado algún tipo de cosmético, sobre todo el labial, para el momento en que estaba siendo cortejada, él podía anular el matrimonio. Imagínense eso. Como el maquillaje estaba muy mal visto para aquellos tiempos, las mujeres recorrían a trucos demasiado locos, como por ejemplo, oigan esto, las mujeres se pellizcaban los labios mucho y muy duro para que quedara ese tono rojo. Incluso hubo muchas mujeres que se mordían los labios ligeramente para que la sangre subiera a la superficie y se vieran así más rosaditos y más rojos y un poco más hinchados. Y hoy en día tenemos lifting y labiales que hacen eso sin tener que estar sufriendo tanto. Los labiales eran vendidos de forma muy discreta en las droguerías de aquellos tiempos
Incluso se puede decir que hasta clandestinamente las mujeres enviaban a su servidumbre a buscarlos de forma clandestina porque ellas se libraban de eso. Así que si las mujeres, la servidumbre era agarrada con un objeto de este, con un labial, pues eran condenadas ellas, pero las mujeres de la alta sociedad no eran juzgadas ni señaladas. Poco a poco, pues obviamente las cosas empezaron a cambiar. Ya en los años 60 hubo una marca francesa de nombre, voy a ver si lo pronuncio bien, Guerlain, que comenzó, prácticamente fue ella la que comenzó a experimentar fórmulas muchísimo más modernas para el labial. Uno de los primeros productos era una mezcla que incluía toronja, sebo de venado y miel de abeja. Y fueron ellos la marca fue la que introdujo como el tubito, porque ellos la enrollaban en papel de seda. Ahí fue cuando ya nace como que el labial, como lo conocemos hoy en día, de forma cilíndrica, porque antes era como una pasta. Nada que ver con todos los tubos que conocemos hoy en día, que son un espectáculo. Todas las marcas tienen bellezas, casi que uno los compra más bien por el envase. El gran cambio real vino ya en el siglo XX, ya para los años, para el año 1915 apareció el primer tubo metálico para labial, lo que hizo que el producto, pues, obviamente fuese mucho más práctico. Y unos años más tarde se inventó, más o menos como 4 o 5 años más tarde, ya inventaron lo que conocemos hoy como el mecanismo ya giratorio que conocemos todas. Súper interesante esto porque uno no cree que el labial tiene tantos años de la forma como lo conocemos hoy en día, más allá de que haya envases muy bellos, pero imagínense, desde los 1900 ya el labial es lo que es hoy en día. En esa misma época, también el labial tomó un significado mucho más político porque durante esa época las mujeres lucharon muchísimo por el derecho al voto en los Estados Unidos. Y las mujeres utilizaron el labial como símbolo de protesta y de poder. Elizabeth Arden, que yo voy a ver si les preparo un episodio sobre Elizabeth Arden, porque la verdad fue una mujer con una historia impresionante, agarró en ese tiempo que estaba empezando con su marca y una de las formas de ella era muy rebelde, muy rebelde para la época. Así que ella dijo, esta es la oportunidad perfecta de demostrar lo que yo estoy haciendo. Y en esas marchas de las sufragistas en los Estados Unidos, durante esa época, ella se iba a todas las marchas y les repartía labiales a las mujeres. Así que el labial se volvió como un símbolo de protesta y de decir, aquí estamos, queremos ser vistas y queremos ser tomadas en cuenta. El labial se convirtió en ese pequeño símbolo de independencia femenina. Ya después vino el cine mudo, llegó Hollywood y el labial, o sea, ya venía de ser ese ícono de la independencia femenina y se volvió un, un símbolo del glamour y lo terminó como que afianzar en las mujeres. En la época del cine mudo se popularizó muchísimo el arco de Cupido. Si ustedes ven las fotos de esa época, ese labio así chiquitico era bien marcado y se le veía full el arco de Cupido a las mujeres cuando se maquillaban. Eso fue para el cine mudo. Ya después llegan los años 30 durante la Gran Depresión, el labial seguía siendo ese objeto, tanto así que como fue la época de la Gran Depresión, se dejaron de producir muchísimos objetos de maquillaje, pero el labial no se dejó de producir. Lo que hicieron fue que bajaron los costos y consiguieron que el labial estuviese accesible a todas las mujeres que lo quisieran. De hecho, en 1933, la revista Vogue, sí, la revista Vogue para aquella época ya existía, declaró que el labial era el producto de belleza más importante para una mujer. Yo creo que
hoy en día todavía se puede decir que es uno de los productos más importantes para una mujer. Después viene la Segunda Guerra Mundial. Mire, en la Segunda Guerra Mundial a las mujeres las animaban a seguir utilizando el labial, porque seguir utilizando el labial ayudaba a mantener el ánimo a los hombres que iban a la guerra y ayudaba a la mujer también en esos tiempos difíciles a mantener su feminidad. Qué interesante eso, ¿verdad? Yo les dije que esta historia del lápiz labial era demasiado fascinante. Yo, o sea, yo decía, yo tengo que contarles todo esto porque realmente vale la pena que conozcamos la historia, así sea un poquito y de la forma más resumida que pude hacerlo, porque la verdad es que tiene muchas cosas que contar, pero traté de traerles un poquito de todo sobre la historia del labial para que amen más a cada uno de esos lápiz labial que ustedes tienen. Bueno, luego llegaron los años 50 y fue probablemente la época más clamorosa del labial. ¿Por qué? ¿Quién fue la que puso en el ojo del huracán a ese famoso labial rojo? ¿Adivinen quién? Pues sí, el mismísimo símbolo de esos años que fue Marilyn Monroe. Esa mujer no se imagina todo lo que hizo por nosotras las mujeres. En esa misma época, que fue coronada también Elizabeth II, la marca Clarins crea un tono exclusivo para la reina Isabel, que lo llamaron, esperen, déjenme acordarme cómo fue que lo llamaron, Balmoral. Balmoral. Lo llamaron Balmoral, ese lápiz labial, para que Isabel II lo utilizara el día de su coronación. Ese labial hacía juego con la capa que ella llevaba puesta. Y ya a partir de allí, cada década fue marcando como tendencias en lo que respecta al uso del labial. En los años 70, por ejemplo, se pusieron muy de moda los tonos neutros. Ya en los 70 aparecieron labiales con sabores y aromas. Yo me acuerdo a mis tías utilizando esos labiales. Ya en los años 80 volvieron esos rojos muy intensos y muy brillantes. Eso marcó mucho en los años 80. Y mire, en la historia dice que fue muy marcado en los años 80 que las mujeres combinaban el lápiz labial con la ropa que llevaban puesta. Ya eso, hoy en día ni siquiera combinamos la correa con los zapatos, así que ya imagínense, eso ya no se ve hoy en día. Ya en los 90 popularizaron mucho, yo fui de estas, los tonos marrones con delineadores muy marcados. Yo, aunque no soy una mujer que se maquilla mucho, sí recuerdo haber caído en esa tendencia de delinear el borde mucho más oscuro. Y empiezan a tomar mucho protagonismo las grandes marcas de hoy en día, como MAC, por ejemplo. Y ya en los años 2000, pues bueno, aparece todas estas marcas que han revolucionado todo lo que es el tema del maquillaje, como Charlotte Tilbury, la misma Kylie Jenner, todos productos excelentes. Hoy existe un labial para cada tono de piel, para cada tipo de piel. Así que lo interesante de toda esta historia es pensar que algo tan pequeño como un labial ha pasado por tantos significados distintos a lo largo del tiempo, que con historias tan interesantes, a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que fuese relacionado con brujería. Ha sido símbolo de poder, de provocación, de rebeldía y sobre todo de independencia que marcó tanto a las mujeres. Así que la próxima vez que te pongas un labial, recuerda que no es solo maquillaje, también hay mucha historia. Gracias por acompañarme en este episodio de Tu imagen, tu estilo sin edad. Yo soy Shakira Maldonado. Si disfrutaste esta conversación, compártela con alguien que también disfrute estos temas. Y no olvides suscribirte al podcast y dejar